Tema: discernir lo profético. Hoy en día hay muchas corrientes proféticas, por todos los medios de comunicación se habla de lo profético, hay escuelas proféticas, universidades proféticas y hay mucha literatura profética. Sin embargo, tenemos que ir a la palabra para entender qué es lo profético, genuino, para no ir en la corriente de malas doctrinas. Las corrientes. 1. Actualmente hay una corriente de lo profético mezclado con adivinación. Esto está dañando a la iglesia y el cuerpo de Cristo gravemente. Sin embargo, los pastores que no quieren entrar a lo profético desconocen por ignorancia lo que esto afecta y la iglesia se está contaminando con adivinación. 2. Hay otra corriente que está afectando lo profético y es el espíritu de religiosidad. Esto está matando la vida espiritual de la iglesia. Hay una generación religiosa al igual que le pasó a Jesús en su ministerio estando aquí en la tierra. A Jesús los religiosos lo atacaba y esta gente religiosa está atacando lo profético. 3. Otra corriente peligrosa de lo que la iglesia vive actualmente es la profecía almática. Todo se trata de sentimientos y emociones pero no lleva espíritu, de tal manera que la carne no es transformada, porque la profecía está hueca y vacía, solo habla a los sentimientos y las emociones de la persona, pero como no lleva el Espíritu Santo la iglesia no es transformada. Y es aquí basado en estos 3 puntos, que podría mencionar más, pero es importante entender que estas corrientes están causando serios problemas y daños al cuerpo de Cristo. Por esta razón necesitamos entender y discernir el espíritu de lo profético. Veamos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28 y 29, según este verso es fácil discernir lo profético. El profeta Joel lo dice de esta manera. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. La primera parte que debemos de discernir es lo espiritual, es decir, el espíritu de lo profético. Si la profecía que te han impartido no lleva Espíritu Santo, esa profecía no es de Dios. Lo que debemos de discernir aquí es entre la carne y el espíritu. Muchas de las profecías que hoy en día se están dando son carnales, son huecas y vacías porque no tienen el sustento espiritual, no tienen el conocimiento y el discernimiento espiritual. Esto significa que la iglesia es carnal, por lo tanto si se alimenta de la carne es porque es carne, pero si se alimenta del espíritu quiere decir que es espiritual. Hoy en día estas 3 corrientes han afectado a la iglesia poniendo vendas mágicas, nublando su visión y estancando y paralizando su movimiento. Cuando la iglesia es carnal se conformará con profecías carnales, pero cuando la iglesia es espiritual no tomará dichas profecías porque el Espíritu Santo dará el don de discernimiento a la iglesia para poder crecer y avanzar. B. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta es una de mis partes favoritas porque dice profetizarán vuestros hijos e hijas. Esto quiere decir que si hay un hijo y una hija hay un padre y una madre. Esto significa que el derramamiento del Espíritu Santo va a ser el manto de paternidad y el manto de maternidad. Es decir, los hijos van a ser pastoreados por padres espirituales y van a ser enseñados, educados, instruidos y formados por paternidad y maternidad espiritual. Aleluya. Ya no habrá una generación huérfana. Este es el espíritu de lo profético. Malaquías dice que Dios enviará al profeta Elías o el espíritu profético para hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. Verdaderamente necesitamos profetas padre y profetas hijos, que traigan una profecía genuina al pueblo de tal manera que se profetizará a las naciones, se profetizará en la iglesia, se profetizará en gobiernos, en territorios y en familias, y estos serán transformados. Una de las razones por las cuales estoy enseñando esto en la escuela de profetas es la necesidad de ser formados, y Dios está levantando una generación de padres formadores, no solamente engendradores, sino padres instructores, que instruyen al niño, hijos e hijas en lo profético. Ese derramamiento del Espíritu Santo es lo que va a llevar a los hijos a profetizar a esta generación para producir cambios, nuevos frutos y transformación de
naciones, esta profecía genuina va a eliminar estas tres corrientes que han afectado a la Iglesia y, hoy más que nunca necesitamos levantar profetas como Ezequiel que profetizó en el Valle de los Huesos Secos para que una generación muerta tenga un avivamiento. Si discernimos la profecía de Joel 2:28 encontramos que es el Espíritu ungiendo la carne para profetizar. No es la carne profetizando sin el Espíritu como muchos hoy día lo están haciendo. Ten cuidado de los falsos profetas porque si los profetas no tienen el Espíritu Santo están descalificados para ejercer el llamado profético y te van a profetizar en la carne y si tú no tienes el don de discernimiento de espíritus por cuanto no has estudiado en una escuela profética te vas a conformar con una profecía carnal, así que vamos a examinar en los próximos temas la iglesia profética y la iglesia carnal. Vamos a examinar el profeta carnal y el profeta del Espíritu, para ello necesitamos discernimiento. Recuerda, el derramamiento vendrá del Espíritu, la carne tiene que ser entrenada y educada, la unción vendrá sobre toda carne, los hijos profetizarán porque serán formados por padres espirituales.